Jurídico AIF Consultoría Jurídica de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. Sonidos del universo. La mejor música clásica. Grandes maestros. De lunes a sábados, de 12 a 14 horas. Grandes maestros. Aquí por Niacontu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Viviendo solo bajo control de este mundo devastador. Sexo, drogas y reggaetón, todo está fuera de control. Me mataba y no sabía, consumiendo porquería, mientras el dolor crecía y el vacío me aumentaba. Y al pie de tu santuario preguntaba cómo lo harías. No era fácil dejar mi vida, con el corazón decirte sí. Y al pie de tu santuario, cargando con mi pasado, todo lo pongo en tus manos. Ya no aguanto, ya no quiero más sufrir, viviendo en el pasado, atrapado y embarrado por pasiones, por traiciones, por lo que nunca te di. Preguntaba cómo lo harías. No era fácil dejar mi vida, con el corazón decirte sí. Y al pie de tu santuario, cargando con mi pasado, todo lo pongo en tus manos. Ya no aguanto, ya no quiero más sufrir, viviendo en el pasado, atrapado y embarrado por pasiones, por traiciones, por lo que nunca te di.
night was shaking, raining out. Again, it's pouring, it scratches my skin. So what is wrong with another sin? The bitch is hungry, she needs to tell. So give her inches and feed her well. Well, this is your new places to go. I've got to leave this time on the job. Here I am, rock you like a hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. My body's burning, it starts to shout. Desire's coming, it breaks out loud. Lost in the cages, and storm breaks loose. Just have to make it, we still wanna choose. The night is calling, I have to go. And Bobby's hungry, he runs the show. He's licking his lips, he's ready to win. On the hot tonight for love and mercy. Here I am, rock you like a hurricane. My ready baby. Here I am, rock you like a hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. Rock you like a It's early morning, the sun comes out. This night was shaking, really loud. The gate is burning, scratch my skin. So what is wrong with another sin? Night is calling, I have to go. The Bob is hungry, he runs the show. He's licking his lips, he's ready to win. On the hot tonight for love and mercy. Here I am, rock you like a hurricane. 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 Here I am. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was born. Never tolerate, that's okay. And you may look the other way, but we can try to understand and do your time to make no man. Whether you're a brother or whether you're about to staying alive, staying alive. We're the city breaking and everybody shaking and we're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive. When I get low, when I get high, and if I can't get
Del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Evolution News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Somos una radio diferente. Evolution News Radio Online. Una radio que piensa. Welcome to Scout Radio. Hello. This is Scout Radio. Scout Radio on Scout Radio at Big Camp. 1, 2, get down. La tertulia de Salvatore, donde analizamos temas nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Evolution News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Somos una radio diferente. Evolution News Radio Online. Una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que, en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente.
Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sabi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecoloto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así, de la tierra en que nació un indio, pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Un romance allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. De su pueblo la aprendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha
allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. De su pueblo la prendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el hombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Somos una radio diferente. Yakutu News Radio Online, una radio que piensa. Se con se arruinado va y va sin hacer comer. Haga y conmiva con a topano siente y cuanda y supe. Se con endura peipio lleno va y cuamo a lo ver. Pensando y cono perde pata peón y juga vive y supe.
suerte se haya arruinado, va se pepe ye. Voy a canguí con el canto iba pepe y con jaisa y cosa ve. Se con esa peisica por abajo desea con Isabel. Y canto etende con el ana pepe y con jaisa y cosa ve. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació
estrellas fue feliz. De su pueblo la aprendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción por el nombre de tu madre. Amigas, amigos del Alto Paraná, del Paraguay y del mundo, tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué tal amaneció el amigo Silvio Benítez? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo está la audiencia de Ñacunutu News? Espectacular, espectacular. Cultura y algo más a partir Sí. de esto. Nos atrasamos un poquitito, Silvio. Sí, no, pero estábamos ahí en plena faena. Sí, en plena faena, en pleno diseño de lo que vamos a abordar. Sí, señor, sí, señor. Y Ñacunutu News atento. Sí, claro, como una siempre. Una radio que piensa, una radio diferente. Así que listo para el... No quiero decir combate. Sí. Listo el pollo. Listo el pollo. ¿Te acuerdas que antes decía la gente listo? ¿Por qué se decía eso? Y había una... ¿Cómo se llama? Esta pollería que se llamaba así, listo el pollo. Listo el pollo. Y de ahí nació. Claro, porque ya estaba todo cocinado, pues, entonces... En Seco Lomita le hacía propaganda. Sí. A cualquier uno. Qué calidad. ¿La pella o la lomita? Tenemos habilitado el número, Silvio. Sí, ya está habilitado el número de teléfono, ya te digo, 0975-430-448. Voy a revisar, decime alguna cosa, Silvio, mientras voy a revisar mi copiatín. Ese copiatín, Silvio. Ajá. Sí, bueno, señor. pueden escucharnos a través de www.nakunuturadio.com y www.nakunutunews.com. También pueden bajar el aplicativo desde Play Store buscando Ñakunutu y lógicamente ahí van a poder descargar y escuchar y vernos a través de del aplicativo mismo de Ñakunutu News. Por otro lado, pueden escucharnos a través de www.paraguayonline.net y www.turradio.com.py. Al mismo tiempo pueden escucharnos a través de TuneIn los que tienen iPhone. Bajan el aplicativo TuneIn y ahí buscan Ñakunutu Radio. Esa es la manera de, digamos, de escuchar. Saludos a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Oíme, Lomita, atento. Sí, oíme. Desde temprano estaban escuchando ya algunos. Estamos tan agradecidos con ellos que son bastante pacientes. A veces, como acabamos de decir, si nos atrasamos un poquitito. Pero eso es normal en la radio. Sí, de igual manera están ahí están ellos. Sí. Así que nuestro afectuoso saludo y los mejores deseos para cada uno de ellos. Sí, en Iturbe, por ejemplo, hay muchísima gente escuchando. Saludos a Ña Antonia, Silvio. Ña Antonia, claro, Ña Antonia llamó Manduana. También le enviamos saludos al doctor Gamarra. Ayer estuvimos compartiendo un dato. Anda muy agitado el amigo, o sea, muy atareado anda. Qué bueno. Y al amigo Javier Villalba, sí, al ingeniero. Al ingeniero. Sí, nuestro sí. saludo y nuestro aprecio de siempre. Sí, a él y a señor. su familia. Sí. Y bueno, Silvio, yo tengo que decirte algo. Decime nomás. Amo propaganda y mira de material. Jaime, te has pico esa agenda ella. Espera que vamos a enviarle saludos a Verito Under Ayala, que ella se llama Verónica, pero su nombre artístico porque ella es rockera. Ella toca música rock. Se llama Verónica. Artista de rock. Sí. A So González Garayo también. Sí. Zoraida. Sí. A Leonardo Páez también, saludos. ¿Del mismo integrante, Pioso? No. Mismo grupo, Verito es la que está en Buenos Aires. Ella está en Buenos Aires. Sí, sí. nuestro saludo. Bueno, Zoraida González Garayo no sé dónde está. Puede ser que esté. Me parece que ella en Buenos Aires también está. No sé, puedo estar equivocado. Después a Oscar López. A Oscar López también, López Roda, que está en Asunción. Bueno, aunque él también no sabemos dónde a veces está. No hay paradero, No, porque él normalmente, Oscar López, anda por lugares extranjeros. Viaja mucho. Sí, viaja mucho. Sí, señor.
Bueno, y todos pueden escucharnos y vernos a través de también de YouTube. Sí. En YouTube pueden buscar Ñacunutu News y van a encontrarnos también a través de esa plataforma. Qué genial. Silvio, ya no aguanta verme. Sí, decímelo. Adelante. Tengo en mi mano ya ensayos de emergencia, Sí. sociedad, disciplina y poder. Del Sí. amigo paranaense, este es. Sí, Virgilio Cantero, Filósofo. Y no sé qué más. Filósofo, agricultor, por cierto, muy buen agricultor porque tiene una Granja, una me granja, dijiste. una granja, sí, una granja. Se llama, con su hermana, a ver un poco cómo era que se llama su hermana, me estoy olvidando. Bueno, pero no importa. Con su hermana. Que es un hostel, no es un hotel, Ajá. es una especie de hospedaje hotel, Hospedaje hotel. pero a nivel de granja, ¿verdad? Entiendo. Entonces vos te vas y a escuchar el canto de los pájaros, el amanecer, un amanecer bien tranquilo. Pero pagás solamente por el hospedaje y por la serenata de los pajaritos. Sí, ¿no pagás? sí. No, Así por nomás. eso no paga, exactamente. Gratis. Exactamente. Ujú. Así que, Silvio, vos una vez me dijiste, Peani y Catuña contactadas, me dijiste. Sí, podemos. ¿Te acordás? Sí, podemos. A veces, ahora te hago... Ahora ya le voy a escribir a ver si qué tal. No te estoy tratando, sino te estoy haciendo recordar nomás. No. Sí, señor. Llevo la de productor. Llevo Sí. la vapona. Perfecto. Alzo a continuación El poder del amor. Una Sí. preciosa novela. Sí. Una preciosa novela, hay que decir eso. Rodolfo Ortiz Brites. Sí. Yuteño de ley. Teño de ley. Mm. De pura cepa. Sí, Así señor. que este caballero ha plasmado acá unas cuantas de cosas verídicas y bueno, tiene para matizar pues siempre pilla para oír, ¿no? Como diría, ¿cómo se llama? Miguel de Cervantes Saavedra en el Caballero Hidalgo Don Sancho Quijote. Panza. Don Quijote y Sancho Panza. Decía, veredes, cosas Sí. veredes, decía, pues, verdades. Verdades. Sí. No, y de repente, como decía como siempre dice un amigo, colega del doctor Zenón Ortiz, un saludo para él también. El escritor es el único que está habilitado para vender sus mentiras, ¿no sabes? Ujú. Y así que el uso de la imaginación estuvo al pie del cañón, ameno en este material. Sí. Todo esto por 60,000 oraníes. Ujú. 30,000 y Sí. ahora viene resonancias. Sí. Resonancias pensamiento latinoamericano. Ujú. Silvio Benítez, el encargado de Ojaía. Uno de ellos. Uno de ellos. Sí. El otro es Joel Esquivel. Sí, y Jorge Contreras. Jorge Contreras. Sí. Nuestro saludo para ellos. Sí. Así que, ¿y el precio, Silvio? El precio es 70,000 guaraníes. 70,000 guaraníes. Qué regalo. che. Saludo Qué a Miguel Villalba. Miguelito. Sí, Miguelito. Un día esto vamos a llamarle a ese tipo. Mm. No sabemos nomás si... Yo no sé si Miguel está en TV de Santa Rita. En Santa Rita, sí, señor. No sabemos nomás si está muy ocupado, si está su horario libre, su disponibilidad de tiempo para llamarle y para hincharle un poco. Sí, tenemos que Ya no está su veces ahí. contactar con él. Sí. Bueno, Silvio, yo quiero salir al aire con una persona. Espera que un ratito. Le estoy escribiendo acá a Virgilio a ver si nos puede atender, porque él hizo un análisis, te cuento. Hizo un análisis hace poco del tema de esto que sucedió en el Parlamento y todo eso, ¿verdad? ¿De cuándo? Porque antes ayer por allá. No, y... Ajá, yo iba a Socos y Espera que un ratito voy a buscar ese material, porque justamente le podemos preguntar sobre eso, que es, ¿qué es lo que él escribió, verdad? Ya tiene hecho. Sí, no, o sea, escribió una pequeña reflexión sobre eso, principalmente sobre lo que es la lucha de poder que se da normalmente, ¿verdad? Un artículo para este ponga. Hizo una reflexión nomás, sabeslo cómo es a veces el Facebook, ¿verdad? Sí, señor. Y principalmente el WhatsApp, ¿verdad? Y estamos en un grupo de WhatsApp. Entonces, escribió él, ¿verdad? Lo que pasa es que se escribió se habla mucho de que esta sociedad va al colapso. O sea que esta sociedad va a terminar mal. Sí.
¿verdad? Si es que avanzamos si de es la que- misma manera. Del mismo modo. Claro. Entonces Sí, sí, él, sí. como buen filósofo, hizo una reflexión y les comparto acá lo que decía, ¿verdad? Sí. Si el marxismo es dialéctico, como dice ser, ¿verdad? Porque la dialéctica es tesis, antítesis, ¿verdad? Y síntesis. Síntesis. Entonces, si el marxismo es dialéctico, como dice ser, hoy debe estar orientado a la clase obrera, el marxismo, Ujú. y a todos los desclasados del mundo para organizarse en una revolución que principalmente evite la catástrofe, Ujú. como consecuencia de la eliminación del cambio climático y el declive energético. Mm. Y dice él, es una locura pretender esperar a que las contradicciones del capitalismo se sigan desarrollando. Mm. ¿Por qué? Porque Marx explicaba que el comunismo va a venir porque el capitalismo se va a destruir Ujú. solo. Colapsa el capitalismo, ¿verdad? Sí. Va a llegar un momento Por su, en propi- que... por su propia contradicción, porque Sí. ellos dicen que producen riqueza, pero al final lo que produce es pobreza, Sí. según Marx. Sí. ¿verdad? Entonces dice él, es una locura pretender esperar a que las contradicciones del capitalismo se sigan desarrollando y que le sigamos dando tiempo para que despliegue todo su potencial destructivo. Para luego, como si la historia fuera una línea recta, dice, recién tomar la posta de un mundo nuevo y mejor. No va más ese verso de que las condiciones subjetivas y objetivas no están dadas para la revolución. Lo que hay en la atmósfera no es solo gases de efecto invernadero, también hay y mucho marxismo pacato que es incapaz de advertir a las masas en dónde estamos y cuál es el mundo que estamos dejando construir. Si el marxismo, no Marx, continúa este ritmo apócrifo, terminará enterrándose solo. ¿Verdad? Él habla de eso que normalmente los movimientos de izquierda, socialistas, comunistas, ¿verdad? Plantean normalmente que es el colapso del capitalismo. Sí. ¿Verdad? Y hay que esperar eso, dice, ¿verdad? Ujú. Entonces él dice que no es necesario esperar, que las masas obreras, la gente más pobre, tiene que moverse para subsanar estos problemas que están sucediendo justamente por esas diferencias de clase. ¿Vos te recordás de haciendo historia, un poco de historia, Silvio, lo que había dicho Carlos Popper en relación a la clasificación a la estratificación? Sí. Hombre masa y selecto. No, Pero, ese fue Ortega y Gasset. Hombre masa. Hombre masa y minoría selecta. Minoría selecta, No, sí. Ese fue Ortega y Gasset. No fue Popper. No. Sí, se me mezcla un poquitito a veces. Popper criticó el marxismo, Mm. ¿verdad? Como una ideología, ¿verdad? Sí. Que hizo una crítica realmente al marxismo y principalmente la historia. Que el marxismo pues considera que la historia es repetitiva, ¿verdad? Sí. O sea que hay un ciclo Hechos repetitivos. y claro, y que constantemente la historia es la lucha constante entre ricos y pobres o entre clases sociales Sí, diferentes, ¿verdad? Por sí. ejemplo, en la época feudal era entre los reyes, señores, los señores sí. feudales y Sí. los plebeyos, sí, ¿verdad? los plebeyos. Las clases los campesinos y Las todo. clases pobres. Claro, entonces, según Popper, no es así, Ajá. ¿verdad? O sea, esa es una mala interpretación de la historia y mala interpretación que hace el marxismo. Sí. Pero Popper considera que una sociedad muy abierta, ¿verdad? Una sociedad que es muy abierta, que permite todo, normalmente tiene enemigos muy fuertes que la destruyen al final. Sociedad abierta y sociedad cerrada. Sí, sociedad abierta ahora y ya me sociedad viene a la cerrada. mente, Sí. 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 Y las sociedades cerradas normalmente son, según Popper, ¿verdad? Más fructíferas, ¿verdad? Ujú. Porque evitan que haya injerencia externa, Sí. ¿verdad? Y es contradictorio, ¿verdad? Porque en el fondo las sociedades abiertas, que son capitalistas en principio, ¿verdad? Son las que más, digamos, se expanden, pero al mismo tiempo son las que más se destruyen a sí mismas. Claro. ¿Verdad? Por la injerencia, ¿verdad? Y te darás cuenta, Silvio, que el caminar de grupos de gente que tiene de algún modo la agenda en la mano, Ujú. no trajina al azar. Sí. Los pasos que dan conforme a determinadas doctrinas. Sí. Y qué importante es leer aquellos autores
de la sociología, porque estos eran sociólogos, eran analistas. Sociólogos, filósofos. Sí, una mezcla de valores intelectuales impresionantes, Silvio. Sí, señor, sí, señor. No, esto, en líneas generales, los grandes pensadores. Ahora, por ejemplo, hay muchos pensadores nuevos y son, digamos, interesantes desde todo punto de vista, pero no son tan difundidos como estos, ¿verdad? Yo no sé por qué regla de tres, Silvio. Porque por va, ejemplo, va en contra de la corriente genérica, diría yo. Claro, porque, claro. porque el mundo está manejado. Pero el tema es que acá en Paraguay nomás no llega, ¿me entendés? O sea, los docentes, por ejemplo, están muy cerrados a los libros antiguos y todo eso. Pero en otros países, en Argentina, por ejemplo, hay un filósofo, se llama Darío Streijheimer, se llama, que justamente en Generando Filosofía nosotros le habíamos entrevistado. Sí. ¿Sí? Y él hace un programa que se llama Mentira a la Verdad. Se llama. Mentira a la verdad. Sí. Que es contradictorio, ¿verdad? Que jocoso es el Sí. título. Y él hace muchos programas de televisión, inclusive divulgando la filosofía. Y él habla de que de estos nuevos pensadores, digamos. No habla solamente de Foucault, ni de Marx, ni de Aristóteles, ni de Sócrates. Sí. Sino que también habla de los nuevos, como Bauman, como hay estos nuevos pensadores que no me está viniendo ahora, como Bourdieu y eso, que verdad que son franceses principalmente, y algunos alemanes, ¿verdad? Y norteamericanos que también hay, que son grandes pensadores que están influyendo directamente en la sociedad en este momento, ¿verdad? Sí. Hay pensadores japoneses inclusive que están influyendo, digamos, en el pensamiento occidental. O sea, esas son las cosas que normalmente no se estudian acá en Paraguay, ¿verdad? En Paraguay no se lee, la gente dice, no, marxismo, dice, no, pero es comunista, dice, ¿verdad? Y el marxismo no es comunismo de entrada, ¿verdad? Pero independientemente a que sea, Silvio, en Moina Ciudad de la Taja, nosotros como ciudadanos tenemos que de igual modo leerse, amigo, ya y cuando si no tambaleamos en cualquier momento y ante cualquiera. Claro, y yo recuerdo, esto ya es una reflexión mía. Sí. Recuerdo que, por ejemplo, nuestro profesor en la maestría en Ciencias Sociales se llama Federico Mora. Federico Mora, que es ahora director de las becas Carlos Antonio López. Él estudió, por ejemplo, en Inglaterra, estudió en España y estudió en Estados Unidos. Y él decía, en los 3 lugares yo estudié Marx. Y él se consideraba liberal, ¿verdad? Liberal, él es colorado. Sí. Por ideología partidaria. Libre. Pero por ideología económica. Pensamiento libre, en ese sentido. Y tiene un pensamiento liberal. Que el Partido Colorado también tiene pensamiento liberal, por cierto. Claro. Entonces, él decía, pero nosotros en esas instituciones nos obligaban a leer a Marx, decía. Y sin embargo, acá en la escuela de posgrado, por ejemplo, se estudia Marx, pero en las facultades no se estudia. En la facultad de filosofía, por ejemplo, muy poco se le estudia a Marx. Yo no me recuerdo, Silvio. Claro, con el profesor Oscar Kuchenmeister, una partecita. Una parte dimos, ¿verdad? Yo leía aparte, le leía un solo libro nomás también, El Capitalista. El capitalismo. El capitalismo. El capital, mejor dicho. Sí, el capital. Bueno, y en el caso de la Facultad de Economía, no se estudia Marx. Se estudia así de paso nomás también, ¿verdad? Tampoco hacen un análisis profundo desde el punto de vista económico del marxismo, ¿verdad? Pero la gente te discute, te hace todo un burum ahí. No, te pasa que hay versiones de aquí para allá. Y te dice, por ejemplo, pero si el marxismo era bueno, ¿por qué Cuba está como está? Te dice, ¿verdad? Tonterías te dicen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nadie te dice, China es China y es marxista. Sí. ¿Verdad? La China, la gran China, ¿verdad? Y le pelea palmo a palmo a Estados Unidos, ¿verdad? El poder del mundo. Sí. ¿Verdad? Y es un partido. ¿Quién maneja China? El Partido Comunista. China es comunista. China comunista. China comunista, ¿verdad? Y es un pensamiento pensado, ¿verdad? Valga la redundancia, con ideas capitalistas, ¿verdad? O sea, es un poco lo que dice también Virgilio.
Vamos a decirlo, ¿verdad? Porque está diciendo, no vamos a esperar que el capitalismo colapse. Nosotros vamos a provocar la caída del capitalismo. Y eso ya lo dijo uno de sus líderes que después de Mao Zedong vino, que es Xi Jinping. Deng Xiaoping se llamaba. Porque los comunistas, los del Partido Comunista le decían, ¿por qué nosotros vamos a liberar la economía de China? Decía. Esto tiene que ser un control estricto del Estado. Y, o sea, que tiene que ser con una fiscalización externa. Sí, muy fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, Deng Xiaoping dijo una frase que quedó en la historia, ¿verdad? Acá lo importante es crecer como país, ser una potencia mundial, ¿verdad? Y el modelo de Mao es muy bueno, pero no nos va a llevar a ese camino. O sea, a ese objetivo. Y el único objetivo es tener una economía abierta, semicapitalista. Entonces le dijeron, no, pero y nuestros objetivos comunistas, le decían los comunistas, ¿verdad? Los del Partido Comunista. Y él decía, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Lo que quería decir es, no importa qué herramienta utilicemos, lo importante es que seamos una potencia. Y que sea útil. Y que sea útil, ¿verdad? Por lo menos para ellos. Y es útil para ellos. Es una potencia mundial. Claro. Imagínate, Estados Unidos retrocedió ahora. Con toda esa de Huawei y todo eso que intentaron hacer, de sabotearle la parte informática y tuvieron que retroceder. O más no llegó, pues así. O más no llegó. Retrocedieron. Pero bueno. Apéchala mundo. Sí, en eso estamos. Sí, señor. Vamos a una breve pausa, ¿te parece? Vamos a instalar un espacio musical. Vamos a dedicarle a nuestra gente. Estoy contactando con Virgilio a ver qué nos dice, si es que puede atendernos. ¿Enviaste ya? Ya le envié. Sí. Perfecto. Y a la vuelta de la pausa musical, vamos a contactar con una persona que se encuentra en Asunción, Silvio. Sí. No hay problema. Una dama casapeña que está elaborando un material y que me parece estupendo. Sí, señor. Vamos a la pausa. Vamos, ya venimos en un ratito. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Adilirio del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, activa mi canción. Para exaltarte en ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, y encuentro en esta tierra otra castiza flor. Ni los querubes en tanto igualan tu hermosura, ni el príncipe lucero, ni el faro matinal. El universo entero admira tu estructura, oh niña de mi ensueño, mirífica estar. Y yo también alabo tu virginal pureza, y en ella deposito esta febril pasión. Porque mañana pueda llegarte con presteza, devoto ante tus plantas, rendir mi adoración. Y así rondando el mundo, con esta cruz a cuestas, me iré cual penitente, buscando tu piedad.
aceptes la délica floresta que yo un día soñara con loca ansiedad. Y al concluir mi canto, sultana pudorosa, infanta de horizonte, mostrate tu bondad. De lejos yo te ofrendo mi amor de color rosa, amor indefinible y única heredad. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sabi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción por
Estamos de regreso con Ñacunutu News. Cultura y algo más, Silvio. Sí, señor. Cultura y algo más con Ñacunutu News. Sí. Radio online, una radio que piensa, una radio diferente, una radio que educa, que divierte. Erea, vea, Silvio. Sí, señor. Estamos en comunicación con una persona, Silvio, ¿no? Sí, ya estamos. Sí, con la licenciada Clara Zacarías, Clara Selenia Zacarías, una dama casapeña que reside actualmente en la ciudad de Asunción. Buenos días, Clarita, ¿cómo estás? Buenos días, señor Rodolfo. Va con Neco, Se por ahí, va Yes. a papel, por ahí se dedicó. ¿Te das cuenta, Silvio, cómo encara era ella el tema de la lengua guaraniche? Sí. Sí, te felicito, Clarita. Estamos demasiado bien. Estamos bien acá con el compañero Silvio Benítez. Él es el director de la radio. Y bueno, los sábados nos toca trabajar juntos de 10 a 12 de la mañana, del mediodía. Me había enterado yo de que hay un proyecto, Clarita, de hacer un material bibliográfico, un material sobre una institución educativa ubicada en la zona de Cazapá. ¿Es así? Así mismo, señor Rodolfo. Sigue en pie ese proyecto. Y qué lindo. Licenciada querida, decime, vos, ¿cómo nació en tu mente para realizar semejantes cosas? La idea de escribir sobre la historia de la escuela surgió cuando una mañana comencé a caminar por el campo y llegué hasta ese lugar. Vos estabas por la zona. ¿Cuándo sí, eso? Antes le aclaro que esa escuelita de la cual les voy a mencionar, ahí yo comencé a estudiar. O sea, esa fue mi primera escuela. Y también como gratitud que le tengo a esa escuela, decidí escribir. Esa es la escuela pionera de la compañía de San Miguel 24, que está ubicada en el municipio de Coronel Maciel, departamento de Cazapá. Y siempre tuve bien claro que si uno no cuida la memoria, la historia, en este caso de una institución educativa, está destinado a desaparecer. Y sabemos bien que el libro, la poesía y la música son maneras activas de luchar contra el olvido. Y si uno no deja un escrito, con el tiempo puede desaparecer. El objetivo mío es para que esta nueva generación sepa dónde estuvo ubicada la primera escuela, atendiendo que ahora la escuela se trasladó y ya está sobre la ruta, cerca de los vecinos. Silvio, Sí. frase sabia. Sí, yo estoy muy de acuerdo con la licenciada. Sí. ¿Verdad? Estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si nos plasmamos, a pesar de que nuestra sociedad es muy oral, muy de comunicarse oralmente, si nos dejamos plasmado en un documento, por lo menos en un escrito, en un libro, eso se desaparece en la historia. Tiende a desaparecer. Claro, porque desaparece de la memoria histórica de la gente, ¿verdad? Sí. Y si no está plasmado en un libro, realmente no queda en ningún lugar registrado. Y muy claramente ella nos aclara, ¿verdad? Valga la redundancia. Hace honor a su nombre. A su nombre, inclusive. A su nombre. Licenciada. Y decime, a partir de ahí, ¿empezaste a registrar cosas que te indicaba tu recuerdo, cosas que te comenta la abuela? ¿Cómo va el asunto? Bueno, tuve una curiosidad inmensa de conocer sobre la historia de esa escuela, el por qué decidieron construir en medio del campo comunal. Lastimosamente yo no encontré grandes documentos al respecto y al no contar con esos documentos, entonces decidí entrevistar a los vecinos, a los ex profesores, alumnos, para recabar algunas informaciones. Comentame, licenciada, seguramente nació ahí gente que hoy día ocupa hasta lugares importantes, o no tan solo hoy día, sino porque la escuela ya tiene sus años ahí, la escuelita que estás comentando. Así mismo, la escuela ya tiene más de 100 años y surgieron grandes personalidades de ahí.
muchos chicos que se iban descalzos, inclusive una escuelita muy precaria, pero a pesar de todo, siempre supo brindar lo mejor a los chicos. Hay que decirle a la gente, Clarita, importante, Silvio, poner de manifiesto esto de que Cazapá es cuna de gentes intelectuales y que nadie se enoje conmigo. Pero lo que me viene en la memoria ahorita, fácilmente puedo citarle a Miguel Ángel Pangracio, por ejemplo, un jurista, Sí. un escritor, un intelectual. Él vive todavía. Clarita, ¿Miguel Ángel Pangracio vive todavía? Sí, Vos que sos él- casapeña, seguramente. Así mismo, yo le sigo a don Pangracio, sí, él actualmente vive en Asunción. En Asunción. Sí. Y no hay intención de tomar contacto con él, de dialogar un poquitito con él, licenciada. Es uno de mis objetivos eso, llegar a conversar con el señor, teniendo en cuenta que es también casapeño y mirando también la trayectoria de todo lo que él ya hizo. Licenciada, ¿cómo encaraste estás encarando, mejor dicho, este material con relación a recabar los datos? ¿Haces entrevistas, recurrís a fuentes, por ejemplo, a ex docentes, a personas que estudiaron ahí? ¿Cuál es el mecanismo, el método que estás utilizando para rescatar esta memoria de la escuela? ¿Cómo decías que se llamaba? La escuela. La escuela era... La escuela es Escuela Básica número 666, San Miguel 24. Ah, San Miguel 24, ahí está. Ajá. La escuela San Miguel 24. No queda lejos esta institución del Maciel. departamento de Cazapá, sí que. De Y Cazapá. aproximadamente 7 kilómetros del casco 7 urbano de Coronel Maciel. De Maciel. De Maciel. Maciel Coronel está hacia Maciel. colinda con Iturbe. Sí. Ah. Licenciada, estás hablando con un iturbeño de paso. Sí, pero qué placer. Sí, no te olvides de la pregunta del compañero. Te preguntaba Sí, él. sí, así mismo es. Lo que yo estoy haciendo en este momento es entrevistar a los profesores, también con los hijos de los profesores, que hay muchos que ya fallecieron, y estoy también tratando de contactar con ellos, que me están facilitando algunos datos, y también la gente de la comunidad. ¿Qué anécdota, por ejemplo, te viene ahora mismo a la memoria que sea así interesante como para compartir con la audiencia? Vos, disculpame, Silvio. ¿Vos fuiste alumna de esa escuelita, licenciada? Sí, así mismo es. Yo hice ahí hasta el Sí. 5º grado. Ahora responderle la pregunta al compañero. ¿Qué anécdota marcó tu vida de esa institución? Para nosotros en especial el momento, la fecha más importante era el Día del Niño, que todos esperábamos ansiosos que llegue esa fecha, porque los profesores eran muy activos y siempre nos preparaban los regalitos, almuerzos, y atendiendo también que es una zona muy humilde. Entonces para nosotros el Día del Niño era la fecha más importante. ¿Cómo marca la historia de uno? ¿Y qué anécdota te contaron algunos de estos que fueron docentes o hijos de docentes? ¿Algo que te llame la atención? Lo que más me llamó la atención, la forma como ellos llegaron a ampliar la institución. Ajá. Que lastimosamente en esa época no había muy pocos medios de transporte. Antiguamente era solamente el tren, y ahí a los alrededores no había materiales de construcción, y por lo tanto ellos tuvieron que hacer el pedido, y de Encarnación le enviaron los materiales para la construcción. Mira, un poco. Y eso en la estación ellos se iban a retirar en carreta. Ajá. 6, 7 carretas desfilaban, y así transportaban ellos los materiales de a poquito. ¿Alguna foto de la época no llegaron a guardar alguno de estas personas a quien entrevistaste?
Fotos, sí, hay algunas fotos. Inclusive una de las profesoras me está facilitando la foto de las ampliaciones que ellos tuvieron, porque antiguamente eran solamente 2 aulas. Ajá. Después ellos ampliaron y llegaron a tener 4 aulas. Ya. Qué interesante. ¿Qué valores vos estás rescatando, licenciada, con todo este trabajo, verdad? Porque saber que la comunidad se involucra en su escuela, que trabaja por sus niños, por la educación, es algo que se va olvidando con el tiempo, porque todo se espera del Estado, ¿verdad? Y cuando en realidad cuando la comunidad se involucra es donde realmente se construye ciudadanía, los niños saben que sus padres fueron los que construyeron el aula, saben que eso es de la comunidad, que hay que cuidar y todo eso. Qué importante realmente. Sí. Y en el año 2001 ellos trasladaron la escuela. Ahora, en la actualidad, ya lastimosamente esa escuelita ya solamente queda su base, ya no está más el edificio. Pero quedan así como los cimientos. Muy poco lo que queda, pero justamente ese es mi objetivo, para que esta nueva generación sepa dónde estuvo ubicada la escuela pionera o la escuela madre, como le llamaban antiguamente. Sí. ¿Y cuándo pretende salir el material, licenciada? Y yo creo que el próximo año. El próximo año. Ya vamos a poder tener el material. Hay que darle tiempo, porque no es una cuestión sencilla. Yo conozco muy bien eso. El compañero licenciado es también, ya tiene un guitarrero en materia de literatura. Ya tiene un material lanzado. De repente puedo regalarte ahora si soñas bien. Regalarle sí que... Me encantaría. Sí. Resonancia se llama, Pensamiento Latinoamericano, la obra del compañero, conjuntamente con 2 amigos más, con 2 licenciados que le estuvieron acompañándole, o sea, entre 3 hicieron, en realidad, una recopilación de acá en la radio hicieron ellos entrevistas con personalidades extremadamente importantes, y a raíz de eso nació el libro que se llama Resonancias. Licenciada, ¿qué actividad ahora mismo estás desarrollando a nivel profesional? Yo trabajo en un sanatorio, estoy haciendo ahí la profesión. Ya. O sea, imagínate, ella desde su lugar está haciendo el trabajo de historiadora, ¿eh? Sí. El trabajo de historiadora, porque justamente me dijo Rodolfo, ¿verdad? Que es un trabajo fantástico, ¿verdad? Lo que estás haciendo. Por eso es la intención de entrevistarte y que la gente sepa, ¿verdad? Que no necesita ser historiador, no necesita ser docente, ¿verdad? Para involucrarse en la memoria histórica de su pueblo. Interés y voluntad. Sí, claro. Claro. Y cuesta también un poquito, como ya le había mencionado antes, porque ya tiene más de 100 años esta escuelita y hay muchos de los pobladores que tienen 80, un poquito, máximo llegan a los 90 años, y ellos me van relatando la historia, pero es como o sea, el comienzo de la construcción ya lastimosamente nadie se recuerda. Lice, el intendente o la intendente varones de Maciel. Intendente, sí. ¿Está enterado ya él de esta iniciativa tuya? No le comenté. Hay que poner un poco a conocimiento de él, a ver, de repente, la municipalidad suele tener documentos importantes, Silvio. La iglesia, eso. Sí. Entonces, a poner un poquitito a conocimiento de él, y si es que hay algo que rescatar, que ellos poseen, entonces rescatar de ellos también. Claro. Sí. Bueno, y toda información, toda fuente, voy a recurrir. Lastimosamente también por la distancia, que me dificulta un poquito para avanzar rápidamente con este proyecto. No, seguro que sí. Esto tiene un costo económico de paso, Silvio. Sí, seguro. Sí. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por atendernos acá de Ñacunutú News. Nosotros somos una radio online, no somos una radio tradicional, pero nuestro lema es una radio diferente, una radio que piensa, y la intención siempre es divulgar y darle voz a la gente que hace este trabajo silencioso como el tuyo,
donde vos estás haciendo un rescate histórico de un edificio histórico, de una institución histórica que es la Escuela San Miguel 24, ¿verdad? Me gusta ese nombre. Y que ha hecho importante labor, Silvio, en el sentido de que ha colaborado para que se haya iniciado ahí. Claro. Personalidades como seguramente hay muchísimos, Sí. porque en una ocasión ella me había comentado, fue así, licenciada, me comentaste de que hay personalidades que ha ocupado el Parlamento Nacional, etcétera, etcétera. Así mismo, Así que estamos muy agradecidos contigo por este contacto y desde la radio te enviamos toda la fuerza, toda la energía, todo el aliento y, por supuesto, los mejores deseos. muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, gracias. Muy Dale. amable. Bien, ahí estábamos con la licenciada Clara Selenia Zacarías. Sí. Ella es oriunda de Cazapá. De Cazapá. Que actualmente reside en Asunción. En Asunción, ejercitando su profesión. Ella es licenciada en enfermería, tiene posgrado, una mujer muy dedicada en materia de estudio. Y bueno, hoy día se está lanzando en el mundo de la literatura, y no tan solo literatura, Silvio, sino porque el hecho de escribir ya forma parte de la cuestión literaria, y en este caso como historiadoras, decías vos. Sí, mira, vos sabés que este trabajo muchas veces nace así, sí. De la voluntad individual de la persona. No es necesariamente que la municipalidad o que la escuela o el colegio. Sí. No, a veces, muchas veces sucede que son personas anónimas, muy anónimas, que terminan publicando un material que trae la historia de su pueblo. De gran valor. Sí. De gran valor. En Iturbe, por ejemplo, Iturbe y sus hijos, se llama un libro que escribió Felisa Rodríguez, que fue profesora de la Facultad de Filosofía. Felisa Rodríguez. Felisa, sí. Y ella, por ejemplo, escribió un libro que rescata la memoria de Iturbe con sus personalidades, distintas personalidades, gente que fue técnico de fútbol, quienes fueron arqueros, políticos, gente que fue al Senado, que fue de concejal departamental, candidato a gobernador, ese tipo de cosas que normalmente en los pueblos a veces se queda ahí, ¿verdad? Fulano, oye, podía, cancha, tal cosa, dice, ¿verdad? Ellos manoma la historia. Sí. Entonces eso se tiene que rescatar, evidentemente. Si lo preparamos una música. Sí, acá estoy contactando ya con Virgilio. Vamos Virgilio? a la vuelta de la pausa vamos a contactar con él, ¿te parece? Perfecto. Vamos a la pausa. Un dato, ya venimos. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Yo ya que cuere minte ese corazón ere monde cuba Hope vivente acaba y peco y saputa Shanghai parante ni pora a copujarete Quiero que la peña sain de mí me ya yo esa pe Ay cojaguama upe vivente o pase que pe Sepa el peguay san de yuru mirente ayerure Zapote, vente yo guaiteba, Iñaki huepe, ombo huepaba, y
yasu Aka kwa mime semba asu Wisemo inoveva Aiko hangwa komondo pora me abu aye Doi me oye eva Doi me iposuba se koha ema Nera pukweri anye kumbita kunyadai Añareta me asilirine se akano ikema Se kwa muñata e mosuban de yurumi Serembere ye irakwe Obu aitene ke seu kambuva muevu pora Lamba se viva na semba eitaraka ebe Aha kuevo kumo muruma se ne kohare Oinarakata se ana pube ekwemi Nene akwankweka toi kurusuta kose se vale Yeperonde yandere sarai mangase kewi Somos una radio diferente. Ñacunutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Ready to call to be the boss. La tertulia de Salvatore, Ready to call to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Ready to call to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz.
Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Econoto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Cultura y algo más nuevamente con ustedes por Econoto News, una radio online, una radio que piensa. Sí. Una radio diferente, luego. Sí, señor. Sin más. Está con nosotros en comunicación la señora Feliciana, ¿es así, Silvio? Sí, sí, sí. Buen Hola. día. Doña Sí. Feliciana, buen día. Sí, buen día, señor. ¿Qué tal? Feliciana Ramírez. Feliciana también, te escoico, doña Feliciana. Sí, y por ahí y por ahí. Qué suerte, qué suerte. Estuvimos hablando la otra vez sobre un tema muy importante, doña Feliciana, y que tiene que ver con el paradero de tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Hace cuánto que no le ves más? Y yo hace mucho que no le veo más a mi hermano. 30 y algo de años, me decías. Sí. Ella era el hermano, doña Feliciana. Arnaldo Candia. Arnaldo Candia. Sí, Arnaldo Candia. Moona seco ako ti por acá, cuadrero. Una ciudad que estaba ahí, Paraguay. Estaba Ibe. Sí, sí. Yo va pues y ahí la su mamita y su mamá era Ramona Candia Zacarro. Mojo. A Tiri Cañada, pe a YouTube, imagina, lleva. Se te escucha un poco lejos, ¿no, señora? Un poco... a lo mejor su señal no es buena. Te estábamos escuchando muy bien, Jope, ojo lento la... ¿Verdad que te vamos a llamar otra vez? ¿Te parece, señora? ¿Y ahora me escucha? Ahora le escuchamos muy lejos. Espera que un ratito. Vamos a ver pues, si podemos mejorar acá. Ahí. A ver un poco su voz. Doña Feliciana. No nos escucha. Nos escucha. Te vamos a llamar otra vez, doña Feliciana, ahí para poder hacer una buena entrevista, ¿sí? Bueno, vamos a llamarla nomás otra vez, así mejoramos la señal. Sí. Tratamos de... Claro, tenemos que mejorar nomás esta señal, así que le llamo yo mientras vos anuncias algo, ¿sí? Efectivamente. Bueno, mientras tanto, yo debo ofrecerle a la gente estos fantásticos materiales. Ensayos de emergencia, sociedad, disciplina y poder, del amigo Virgilio Cantero, filósofo paranaense. Tiene un costo de 30,000 guaraníes. Ustedes si agarran y hojean este material van a encontrar todito acá, lo que hasta inclusive lo que está ocurriendo hoy día en nuestra sociedad. Y específicamente cómo se manejan nuestros gobernantes. Peapa 20. Así que 30,000 y ya llevan. Pueden encontrar, pueden acercarse acá en el estudio de la radio y obtener este material bibliográfico tan valioso. El siguiente material, El poder del amor. El poder del amor, una fantástica novela de Rodolfo Ortiz. 30,000 guaraníes también. Creo que estamos de regreso, Silvio, con la señora Feliciana. Sí, ahora sí. Doña Feliciana. Sí, Feliciana. Sí, Remombe, usted es una curi pe baja güey YouTube. Sí. Sí. No, pues YouTube Tiripe, ahí yo vi última vez a mi hermano, yo tenía 14 años. 14 años. Sí, y después nos mudamos de ahí, yo vivo en Capitán Mesa ahora. Capitán Mesa, reiterame un poco el nombre, por favor, de su apellido, sí me recuerdo, Candia. Arnaldo Candia. ¿No tiene sobrenombre o alias? Sí, se le dice Ike. Ike se le llaman. Señor Ike. Año aproximadamente, ahora Cocoaco Caraíco actualmente, doña Feliciana. En el año 1957 eres 57 eres. Hande de la reicua sea mo para la comba epoico sugui, doye de portavei, reto pasen de sube. Sí, a tu hermano, que éramos muy vivos.
En determinado momento, en de Ciudad del Este, va a Pojá, lleva. Y Ciudad del Este es Asunción. Siempre él trabajaba en el Mercado 4 Asunción. Mercado 4 Asunción. O si Sí, no, sí. que tú la Ciudad del Este. Soltero, soltero o mendado, coi familia, esa pega la situación, la estado civil. ¿Hasta yo dónde no sé, pudiste cuando- saber? Era soltero cuando le conocí todavía. Ah, ya. Sí. Así que, ya por acá, sé, doña, completo la ñanenendúa. Yo estoy seguro de que nos van a ayudar nuestra gente para ubicarle a Ike. Ike eres, oye, eso ve. Sí, Ike, Más Ike, conocido sí. como Ike. Más conocido 62 como años tiene. Arnaldo 62. Candia. Reinaldo Candia. Arnaldo Candia. Arnaldo Candia. Arnaldo Candia. Sí. Sí. Y bueno, estamos agradecidos contigo por la comunicación, doña Feliciana, y prometemos nosotros hacer lo posible desde acá para que vos puedas, y cualquier cosita, informarnos, por favor. Vos tenés nuestro número, así que oiramos alguna novedad, no vaya a dudar en comunicarnos. Y nosotros también, si es que llegamos a tener novedad, de inmediato te prometemos que vamos a contactar contigo. Sí, muchísimas gracias a usted también. Muchas gracias, doña Feliciana, y saludo a la familia. Gracias igualmente. Abrazo. Estamos en contacto. Otro Dale, abrazo para dale, vos. dale. Chao. Hasta luego. Bien, estábamos con doña Feliciana Candia, ¿verdad? Doña Feliciana Candia y mi hermano Doto Pavía, Sí, hace rato ya. Más de 30 años, dijo Silvio. Sí, más de 30. No, más. Más de 30. 62 años tiene su hermano. Sí. O sea, no va a ser... Y la última vez que le vio hace no sé cuánto, pero Arema. Sí. Y eso es lo que pasa con muchas veces con esto de la paraguayidad, ya eso, ¿verdad? De que muchos se mudan, llevan, le dejan a su hijo con personas. Con terceros. Con terceros, Sí. después esos se mudan otra vez y así, sucesivamente. Sí. Bueno, qué bueno, qué bueno este contacto. Y vamos a ver si podemos averiguar más de don Arnaldo Candia. Arnaldo Candia. Ike le decía. Duemos todos contactar en día ahí. Claro. Estamos en Hernandarias, Radio Ñacunutu Online. Sí, señor. Bueno. tenemos, Espera un ratito. Vamos a irnos a una breve pausa, ¿te parece? Son las 11:24, ¿eh? Me parece. Yo creo que es bueno irnos a una breve pausa y mientras tanto vamos a hablar con Virgilio Cantero. Con el que autor de nada más y nada menos, Ensayo de Emergencia. Sí. Sociedad, Disciplina y Poder. Sí. Y nos va a hablar un poco de qué está sucediendo en la realidad nacional. Va a hacer una reflexión filosófica sobre eso. En la actualidad y lógicamente vamos a ver también si él nos puede dar una mano con la interpretación de esto que sucedió en el día de ayer, en que Miguel Prieto intervino en la terminal de ómnibus de Ciudad del Este y volvió a tomar el poder de la terminal, ¿verdad? Porque que se había otorgado a una empresa privada, ¿verdad? ¿En serio? Sí. Entonces vamos a averiguar un poco cuál es la reflexión que hace sobre... ¿Qué opinión él tiene sobre el asunto? Sí, principalmente sobre hechos, digamos, políticos, filosóficos, cuál es la relación de poder que se da en la sociedad en este momento, por eso es que actúa de esa manera Miguel Prieto, ¿verdad? Sí. Entonces, y también un poco analizar la violencia que hubo en estos días en el Parlamento entre el senador Enrique Riera y Paraguayo Cuba, ¿no? Sesión conseguido de mosqueteada. Sí. Bueno, vamos a una breve pausa. Vamos, ya venimos. Paraguayo, canta cantando canción, pregona. Somos una radio diferente. Ñacunutu News Radio Online, una radio que piensa.
tapona meñujo buponarembe burañe tajape hoy me la shembora ju ajeyaba cuetortepe se yuyegra anobo se sundibio ñomo y nubo pepe ajeyaba cue esa tiba cuagu arroyito shuire y copa de surperembo yereva sheroga capi y mi era una pende surupe como un bur ay me jape upe shimboral kujara yente tajeshami ajeshanga u onwajera elanembora kusherenda pebe anibe hangwa ayepu apu shanyo mire iko amomburu ajeshanga u onwajera elanembora kusherenda pebe anibe hangwa ayepu apu shanyo mire iko amomburu. Sativa el cuagu, arroyito shuire y copa, de surperembo yereva, sheroga capi y mi, era una pende surupe, como un buru ay me jape, upe shemboral kuyara, yente tajeshami, ajeshanga u onwajera elanembora, kusherenda pebe, anibe, hangwa ayepu apu, shanyo mire y koamomburu, ajeshanga u onwajera elanembora, kusherenda pebe, anibe, hangwa ayepu apu, shanyo mire y koamomburu. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, Trabajando por Hernandarias y su gente.
historia del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecoloto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Un romance allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. De su pueblo la aprendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Cultura y algo más nuevamente con ustedes con Ecoloto News Radio Online, una radio que piensa, una radio diferente. Silvio, estamos en comunicación con algún amigo. Espera que un ratito. Acá ya le pongo en contacto. Un ratito. A ver. Espera que un ratito. Paciencia, señor, paciencia, señor. Ahí está. Ahora sí está Virgilio Cantero con nosotros. Buenos días. Sí, buen día, Silvio, y a los oyentes del ñacu. ¿Cómo están? Bien. Acá estamos con Rodolfo Ortiz en Cultura y algo más. Virgilio, te queremos hacer unas breves preguntas, digamos, en tu faceta de filósofo, de analista social, de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional y principalmente lo que sucede en el Parlamento con este tema de la violencia con que se manejan nuestros legisladores. A ver si nos podés dar tu visión, Virgilio. ¿Cómo se puede traducir, compañero Virgilio, este guirirí que hubo esta vez en el Parlamento, moqueteada incluido, en fin, cómo se puede analizar eso filosóficamente? Buen día al compañero Rodolfo también. Bien, por lo que estuve leyendo al respecto, Marcelo Lacchi hizo una serie de comentarios sobre este proceso y que al parecer no es tan nuevo, digamos, de las peleas en el Parlamento. Según él, es algo que se dio desde la década del 50 más o menos en todo el mundo. Uh-huh. Y lo que tenemos cierta edad, ya vamos a estar recordando también episodios parecidos. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Te escuchamos bien. Sí. Entonces, lo que se está dando, de cierta manera, es también el reflejo de esta situación de vulgaridad política que estamos viviendo a nivel nacional, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido,
lo que hace Payo es un poco jugar con lo afectivo de la gente y llamarle ladrón a cierta gente, a ciertos diputados, a cierto sector, y trata de canalizarlo por sobre todas las cosas por cuestiones para cuestiones electorales, más que nada. Ya. Y en el fondo no hay un proyecto específico, en todo caso es un proyecto se inscribe dentro de las generalidades de lo que son los partidos tradicionales, ¿verdad? Sí. Pero nada más eso, solo que como que existe un rechazo generalizado de la gente hacia la clase política. Payo encarna y de cierta manera responde a la rabia que tiene la gente, y de ahí que electoralmente le conviene eso, ¿verdad? Pero en síntesis no hay un proyecto, por ejemplo. Entonces es la misma cosa de siempre, de parte de una persona que en gran medida también forma parte del esquema tradicional de nuestros partidos tradicionales, porque en el fondo Payo es colorado, y eso sabemos bien. Sí. O sea, según tu visión y tu perspectiva, Virgilio, esto no es nada más que utilizar la parte emocional de la sociedad y tratar de sacar una ventaja, digamos, política de parte de Paraguayo Cubas. Más que nada una ventaja electoral, ¿verdad? Porque, a ver, ¿qué de serio, por ejemplo, está planteando Payo políticamente hablando y en términos de ciencias políticas? Por ejemplo, pena de muerte. Una serie de cuestiones que no tiene, digamos, una precisión ni una base muy seria. Entonces, al paraguayo le encanta, por ejemplo, plantear la posibilidad de la pena de muerte. Y entonces él plantea eso. Y en gran medida es como que entra en el sentir de la gente y dice y hace lo que le gusta a esa gente. Y ese tiene una redituación electoral posteriormente, porque le van a votar y a lo mejor llega a meter más gente en el Congreso, gente en las intendencias, etcétera, etcétera. Inclusive yo creo que él se plantea seriamente candidatarse como presidente de la República. ¿Vos crees que va a tener aceptación, Virgilio? Y hasta este momento, pues, tiene mucha gente que le está siguiendo. Mucho más de lo que... O sea, sigue sumando gente él hasta este momento. Virgilio, es como una especie de superhéroe popular que gana esa rabia que tiene la gente hacia la clase política tradicional más que nada. Sí, Virgilio. Te escucho. ¿Vos decís que Payo está apelando a una doctrina no escrita en este momento? ¿Perdón? ¿Vos decís que Payo está apelando a una doctrina, a la utilización de una doctrina no escrita en este momento? Y yo creo que más que nada es un tipo tipo Lino Oviedo también, que sabía bien el sentir de la gente. En este caso él encarna muy bien representa muy bien a la clase media y está haciendo eso. No sé si no sea una doctrina no escrita, pero en todo caso es un tipo astuto, práctico, que sabe el sector que le sigue y entonces piensa y actúa como actuaría ese sector. O sea, está jugando con la sensibilidad de la gente. Exactamente. Como hay mucha rabia contenida, entonces que alguien le llame ladrón a Calaverna o le diga las cosas a Calaverna en cara, es el sueño de mucha gente de la clase media, ¿verdad? En general. Entonces, por ahí va la cuestión.
Decime, Virgilio, con relación a lo que hizo ayer Miguel Prieto, principalmente en esto de, digamos, por una medida de urgencia, decirle a la empresa Itá Paraná, por ejemplo, que estaba administrando la terminal de ómnibus, y decirle, a partir de ahora ustedes ya no van a poder administrar y se tienen que ir. ¿Qué reflexión te hace a vos, que sos filósofo y que estás viendo que la autoridad, ¿verdad?, toma posesión de algo, según él y los asesores jurídicos, basados en la ley? Pero según mucha gente dice que mínimamente cualquier persona que está alquilando algo o que está arrendando algo tiene que ser comunicada por lo menos con 30 días de anticipación, ¿verdad? Sí, ese es el marco, digamos, legal. Ahora habría que ver también en qué condiciones llegaron esta gente, en qué condiciones se llegaron a obtener ese espacio. Uh-huh. Y entonces qué legalidad tienen a partir de esto. Yeah. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, y en ese sentido me parece que esta gente habrá llegado a ocupar ese espacio por vía del amiguismo, de, bueno, anda a tomar y quédate vos con eso. Entonces no tiene un marco, digamos, jurídico, legal que les ampara, y por lo tanto la municipalidad, como dueño de ese espacio y da esa situación, me parece que puede efectivamente ir y recuperar y plantear una mejor administración. Vos decís que hay similitud entre el comportamiento de Paraguayo Cuba, que provoca el poder, digamos, desde el Parlamento, y Miguel Prieto, que provoca a los beneficiarios del poder en Ciudad del Este. No sabría decirte con precisión si hay similitud. Me parece que él asesora bastante bien y en realidad está apelando a el momento que está, que tiene por sobre todas las cosas mucha visibilidad, mucha gente le sigue y por sobre todas las cosas tiene aceptación y hace lo que tendría que hacer un intendente, y agarra y hace lo que hace dentro de un marco jurídico, dentro de un marco legal, más que nada. No diría que existe mucha similitud. Podría existir de repente, ¿verdad? Pero me parece que alguien que trata de actuar por sobre todas las cosas dentro del marco jurídico, y como tiene aceptación y como hay una cadena de claridades en Alto Paraná y en Ciudad del Este que la gente sabe bien y del cual está harta, entonces él trata de hacer bien las cosas, por supuesto también con un pensando electoralmente. Decime, con relación, nosotros acá solemos promocionar tu libro Sociedad, Disciplina y Poder, aquel libro de ensayos de emergencia que habías escrito sobre el pensamiento de Michel Foucault. ¿Cómo digamos, qué reflexión podrías darnos con relación a todo lo que venís planteando desde este material, que donde la sociedad en sí sufre esta disciplina que normalmente es impuesta por el poder de turno, digamos, sea Partido Colorado, liberal o independiente, lo que sea, que utiliza herramientas de poder para subyugar a la sociedad? ¿Cuál es tu reflexión en este momento, teniendo en cuenta el material que habías escrito, Virgilio? En ese material que empecé a escribir allá por el 2008, en el contexto de lo que fue de lo que podría haber sido la democracia árabe, por ejemplo, la primavera, la elección de Obama, la elección de Francisco, y en ese momento que había un auge de la izquierda a nivel Latinoamérica y también a nivel mundial, Foucault plantea, por ejemplo, una visión de que el poder es simplemente relación de fuerzas.
No existen, o sea, los sistemas legales, los principios, etcétera, etcétera. En el fondo no son más que herramientas que justifican el ejercicio del poder, y el poder por sobre todas las cosas es ejercicio. Lastimosamente, en el contexto en que estamos, desde lo que fue el golpe parlamentario que le quitó el poder al Lugo como presidente de la República, desde ahí en adelante Paraguay vive una especie de retroceso en lo que es su proceso democrático. Y volvimos en gran medida a lo que fue el periodo dictatorial. De distintas maneras, ¿verdad? No directamente, pero en muchos aspectos hubo un retroceso y hubo una mirada nuevamente de la gente hacia la dictadura, y por ende también mucha gente empezó a justificar el proceso dictatorial y después la dictadura. Y para mí, y desde el análisis de fútbol, en el Paraguay está siendo manejado por un grupo de poder se resiste a perder todo privilegio y más que nunca trata de fortalecerse en nuestro país. Estamos hablando, por ejemplo, de una mezcla de los productores sojeros, los productores ganaderos, asociados al narcotráfico, y una serie de poderes y de camarillas que tratan de, más que nada, de fortalecer su poder en el Paraguay, y en medio de todo eso está la gente, y esto a la vez se inscribe dentro de lo que es el sistema capitalista a nivel, digamos, mundial. Y lastimosamente a nosotros lo que tenemos en Paraguay es un capitalismo el cual nunca llena el vaso, nunca se derrama el vaso, y hasta ahora seguimos en la pobreza y con una tendencia a avanzar en la pobreza. Virgilio, decime algo. ¿Te recordás de algún hecho que según tu opinión le puso en jaque a ese grupo de élite que acabaste de mencionar? El despertar ciudadano, por ejemplo, que se ha manifestado a través de algún hecho. Bueno, el tema del despertar ciudadano, al menos ahora, en realidad habría que agarrarlo con pinzas, ¿verdad? Porque despertar, entre comillas, planteado desde grupos de poderes también, porque en el fondo, ¿verdad? Y esa gente que sale, en realidad no sale por la presión popular, sino que sale por la presión ABC específicamente, ¿verdad? Que de cierta manera influye en la opinión pública, y a la vez esa opinión pública influida llegó a presionar bastante, pero se veía bastante bien cómo era orquestado eso desde otro grupo de poder simplemente. En cuanto a lo que planteabas, yo creo que, por ejemplo, durante el gobierno de Lugo se dieron algunas cosas que apeligraron el sistema de poder de esta gente, y rápidamente ellos se acomodaron y vieron la forma de quitarles el poder. Por ejemplo, en cuanto a lo que fue, no me acuerdo bien, la ley de uso de agrotóxicos, por ejemplo. Sí. Que planteaba una serie de medidas que, entre comillas, perjudicaban a los productores, ¿verdad? Sí. Yo creo que por ahí otras cosas más que ahora no recuerdo con precisión. Entonces, rápidamente se formaron
los grupos y se desestabilizó el gobierno y se llegó al juicio político. Claro, claro. Bueno, Virgilio, agradecerte realmente el habernos atendido, hablar un poco de esta realidad que está sucediendo a nivel nacional y también regional, ¿por qué no decirlo? Porque Ciudad del Este es la capital del Alto Paraná y lógicamente con un intendente que viene a sacudir todas estas estructuras de poder, es para analizarlo desde el punto de vista de la filosofía, de la psicología, de la sociología, de todas estas ciencias y ramas que afectan a los humanos. Te agradecemos realmente estas reflexiones y lógicamente desde Ñacunutú sabes bien que todo está abierto para que podamos difundir ideas nuevas y pensamientos nuevos. Muy bien, el agradecido soy yo. Saludo a los que nos escuchan y al compañero que te acompaña también. Y por supuesto, el objetivo nuestro en sí, de mucha gente que hacemos filosofía, es justamente plantear un acercamiento real a las cosas, un acercamiento, digamos, objetivo, aunque la objetividad nunca es plena, y respetándole a la gente de los diversos sistemas perversos de poder que muchas veces le tiene preso y por ende no puede liberarse, ¿verdad? Así que también el agradecido soy yo, Silvio, por esta entrevista. Muy bien. Nos comunicaremos en algún momento a lo mejor para tenerte acá presente en el programa Cultura y Algo Más y poder ampliar un poco esta visión que viene desde la filosofía, Virgilio. Muchas gracias y estaremos atentos. Suerte, compañero. Bien, ahí estaba Virgilio Cantero, que por cierto es un visionario. Él ve muy bien la sociedad desde donde está y lo aclara de manera tan clara, ¿verdad? Nítidamente, ahí de verdad no usar la misma expresión. Sí. Y realmente, sí, hay que analizar la realidad social desde el punto de vista de la filosofía, porque sí nos ayuda a entender más lo que sucede. Silvio confirma más o menos lo que yo venía sospechando. Sí. El tema del despertar ciudadano. Claro. Porque de los 100 a lo mejor 57 están siendo utilizados por X. Claro, tal cual. Bueno, Rodolfo. Estamos llegando en la parte final. Sí, señor. Lastimosamente, ya jamás. Sí, le vamos a saludar un poco antes de irnos a Víctor Daniel González Garallo, que dice saludos desde el presidente Franco, a la jefa Elizabeth Miño, Francisca Elizabeth Miño, que está en Ciudad del Este, a Oscar Paredes, a Leonardo Páez también. A todos ellos, muchas gracias por sintonizarnos. Sí. A Javier Méndez Martínez, a Oscar Espínola, Francisco Villalba, ¿sí? Que también estuvieron ahí atentos. Viéndonos, ¿no? Y escuchándonos. Y escuchándonos, sí. A Tito, Tito Benítez, Tito ¿sí? Benítez será. A Junior Sánchez, Antonio Ayala, y a Juliana Veloto Florentín. Sí, nuestro afectuoso saludo. Sí, muchísimas gracias por escucharnos. ¿Sí? Que tengan un resto de la jornada increíble. Sí, señor. Así que un sábado muy formidable. El clima es muy magnífico, Silvio. Es agradable. Exactamente. Sí, señor. Así que vamos a encontrarnos, si Dios y la Virgen, el próximo sábado. Un sábado más. Hasta luego, Silvio. Hasta luego. Allí vivió bajo el cielo guaraní. Ella una tortola mire y me va peco cuere. Puete penenye eche quebranta
Enevenaha ehasan, deraikuha mirendape, ta indevende apesape, quebrantope aikoha. Mi desierto a cruzar, donde ereje calle guiaba, leñe era ya pues acaba, mamo aime hawibe. Ajechara more bebé, shekuna soreño pumba, porque gente landera y juba, tortola mi ponaite. Somos una radio diferente. Ñaconitu News Radio Online, una radio que piensa. Welcome to Scout Radio. Hello. This is Scout Radio. Scout Radio on Scout Radio at Big Camp. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss.
donde analizamos temas nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid because to be the boss.